Los saludo en un nuevo episodio de Consultorio Jurídico, en donde cada martes a esta misma hora estaremos tratando un tema legal de su interés. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para ver este y otros contenidos. La asesoría del día de hoy está a cargo del doctor Alejandro Arévalo. Él es abogado, especialista en Derecho Civil y Procesal, es docente de la Universidad Libre y estará con nosotros para hablar sobre el tema de contratos de arrendamiento. Doctor Alejandro, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente en Consultorio Jurídico. Diana, muy buenas tardes. Para mí es el gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empezamos con el tema de ceder los contratos de arrendamiento. ¿Cómo se realiza este proceso y qué se necesita para realizarlo? Bueno, la cesión de un contrato de arrendamiento es una figura delicada en cuanto a que efectivamente eh, miremos las dos partes en el contrato de arrendamiento, el arrendador y el arrendatario. El arrendador está plenamente facultado para ceder sus derechos en calidad de arrendador, sus derechos que ha otorgado en la tenencia de un bien que le ha dado a una tercera persona. Entonces, efectivamente, él puede hacerlo en cualquier momento y así se establece en los contratos de arrendamiento en cuanto a que el arrendador está facultado para ceder esos derechos de tenencia a favor de otra persona, es decir, que otra persona ocupe el lugar de él en calidad de arrendador por diferentes motivos. Y simplemente basta con generarle una comunicación a su arrendatario, el cual tendrá efectos inmediatamente reciba esta notificación. No necesita ninguna autorización, ninguna convalidación por parte del arrendatario. Situación contraria, que para el arrendatario como tal, sí le está expresamente por la ley prohibido generar esta cesión sin la previa autorización de manera escrita por parte de su arrendador, es decir, por parte del propietario del inmueble, es el que debe autorizar esta cesión del contrato de arrendamiento. Esto se lo pregunto también porque es una pregunta muy frecuente de qué pasa con el contrato si el arrendador vende el inmueble. Si el arrendador vende el inmueble, que es la situación más común que se puede presentar para que opere la cesión del contrato de arrendamiento. Entonces, efectivamente, quien adquiere el inmueble, el comprador, no lo desea para habitarlo, sino simplemente para recibir una renta de su patrimonio que acaba de invertir como al comprar este inmueble. Entonces, simplemente se genera la cesión del contrato de arrendamiento con la comunicación que había explicado hace unos minutos respecto a que el nuevo arrendador será tal persona, que en este caso es el nuevo propietario, el nuevo titular del derecho real de dominio, y efectivamente él ocupa el lugar de arrendador. El contrato sigue en las mismas condiciones, con las mismas cláusulas, no pierde ninguna no sufre, perdón, ninguna modificación o alguna vigencia o el valor del canon, sigue exactamente igual, simplemente ya el nuevo propietario, que es el nuevo arrendador, le informará cómo será, en qué cuenta se le consignará el canon de arrendamiento por parte del arrendatario y se cruzarán la información para notificaciones y para cualquier situación que necesiten de comunicarse. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted como abogado le da a las personas que están viviendo esta situación para ceder de manera correcta un contrato de arrendamiento? Correcto, en calidad del arrendador, propietario del inmueble, pues la forma correcta es comunicarle a su arrendatario que hay una cesión del contrato. Puede explicarle que el motivo se originó por motivo de la venta del inmueble. Y en calidad de arrendatario, efectivamente, es comunicarse con su arrendador, con la persona propietaria del inmueble, informarle que efectivamente él no va a poder continuar con este contrato de arrendamiento por X o Y motivo, pero que considera que el contrato puede ejercerse y la tenencia, sobre todo la mera tenencia del inmueble, puede ejercerse por tal persona. ¿Qué es lo lógico acá? Que el arrendador, el propietario del inmueble, estudie a este nuevo arrendatario, estudie en cuanto
a la persona como tal, de quién se trata, si efectivamente cumple con las condiciones patrimoniales y cumple con los requisitos, con las garantías que él exige, con las condiciones, con los coarrendatarios, para que sea la persona que continúe. Entonces, en ese momento sí ya el arrendatario inicial se desliga de ese contrato de arrendamiento, cesan ahí sus obligaciones y efectivamente, como ha sido convalidado por el propietario del bien, por el arrendador, las nuevas, las nuevas obligaciones las adquiere el nuevo arrendatario. Bien, a las personas que se están conectando hasta ahora, recuerden que estamos hablando sobre contratos de arrendamiento y ustedes pueden participar dejándonos sus preguntas en los comentarios en Facebook y en YouTube. Por ejemplo, uno de nuestros usuarios, Jefferson Sánchez, nos dice: tengo arrendado una bodega hace 8 meses, le dije al señor que se fuera, se le venció el contrato y no se quiere ir. ¿Qué debo hacer si ya fui a la Casa de Justicia, le enviaron una citación y él no fue? Doctor, ¿qué hacer en este caso? Correcto, Jefferson. Aquí pues vamos a tener por hecho que existe un contrato de arrendamiento. Efectivamente, pues si el señor no lo ha querido hacer de manera voluntaria, tendría que iniciar el proceso de restitución de inmueble, de acuerdo a, efectivamente, por terminación del contrato, por vigencia del contrato, es lo que entiendo, que ya se cumplió la vigencia del contrato, o me imagino que puede haber también una mora en el pago. En el caso de no haber contrato, efectivamente, pues sí, en la citación que se llevó a cabo y la audiencia que se llevó a cabo en la Casa de Justicia, si fue con un juez en equidad o un juez de paz y la parte concurrió, efectivamente se llegó allí a un acuerdo de que él entregaba, el arrendatario entregaba el inmueble en determinada fecha y esta fecha también fue incumplida. La recomendación es que vuelva a la Casa de la Justicia, le manifieste esto al funcionario que los atendió y dejar constancia que el señor no cumplió con lo acordado y a lo que se obligó y comprometió a entregar el inmueble, la bodega, en esa fecha, que se le expida una constancia de incumplimiento de ese acuerdo y con esos documentos yo ya podría iniciar el proceso de restitución ante el juez competente. Lina Marcela, por otra parte, nos plantea: cuando yo pago arriendo y compro esa vivienda, ¿qué debo hacer con la agencia de arrendamiento? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo se llama cuando pago arriendo y compro esa vivienda? Cuando, efectivamente, cuando yo pago arriendo y compro esa misma vivienda. Perfecto, entonces allí lo que se debe generar por parte de la vendedora del inmueble, de la parte del vendedor del inmueble, es informarle a la inmobiliaria que termina el contrato de administración que ella tenía. La vendedora tenía un contrato de administración con la inmobiliaria para que efectivamente generara todo lo que tenía que ver con el contrato de arrendamiento. Entonces ya termina ese mandato, efectivamente ya es una situación que ellos deben liquidar ese contrato, pero ya no debes seguir pagando arrendamientos, porque ya eres propietaria del inmueble. Entonces ya es una situación entre inmobiliaria y quien te vendió el inmueble. Claudia Patricia Roa en Facebook nos pregunta: tengo un contrato de arrendamiento de un apartamento de hace 10 años, ¿se puede mi arrendatario quedar con el apartamento por el tiempo que lleva? Es una pregunta muy interesante, Claudia Patricia, y hay veces existe esta confusión. No, puede pasar más de 10 años de lo que lleva, jamás en sí el arrendatario está ejerciendo otro derecho de ser un mero tenedor, efectivamente un arrendatario, quien es el que efectivamente consigna el canon de arrendamiento o cancela el canon de arrendamiento como lo hayan previsto, y quiere decir que reconoce un dominio ajeno, es decir, que jamás por el tiempo que pase está ejerciendo actos de posesión, actos de señor y dueño, simplemente es un arrendatario como muchas personas acostumbran a vivir en arrendamiento, consideran fiscalmente y tributariamente y el manejo que le dan a su economía es pagar
su canon de arrendamiento por mucho tiempo, jamás él podrá manifestar ante un juez que efectivamente, o solicitar ante un juez que ya es el titular de la propiedad del inmueble por el tiempo que ha pasado. Bien, muchos de los arrendadores y arrendatarios tienen como preocupación el tema de los desalojos. Es por eso, doctor, que vamos a leer una pregunta de un usuario de YouTube y responder al mismo tiempo algunos mitos y verdades que giran en torno a los contratos de arrendamiento. Alida González en YouTube nos pregunta, ¿se puede mandar a desocupar un inquilino alquilado como persona jurídica que tiene 13 meses que no cancela el arrendamiento? Él manifiesta que no vende por la pandemia. Entonces yo le pregunto, doctor, pues para responder al usuario también, si el arrendador puede solicitar el desalojo del inquilino en cualquier momento o cuáles serían esos términos que están en la ley para realizar este procedimiento. Sí, perfecto. Aquí en el caso específico de Alida y que la pregunta también que adicionó Diana, tiene concordancia la respuesta en cuanto a que efectivamente puede solicitar la restitución del inmueble arrendado, ya sea vivienda urbana o local comercial, porque está incumpliendo una de las obligaciones principales del arrendatario, que es la cancelación del canon de arrendamiento y otras cuantas obligaciones que se derivan del mismo contrato, pero la principal está siendo incumplida y en cualquier momento puede efectivamente realizar esta solicitud de restitución, que no lo llamemos tanto como desalojo. Yo siempre he estado un poco resistente a esa palabra, sino la restitución, que se restituya el inmueble y efectivamente hay un proceso ante un juez de la República que lo que efectúa y lo que ordena él a raíz del incumplimiento del contrato, que se restituya el inmueble. Por tal motivo también conmina al arrendatario para que, y lo invita para que efectúe la entrega de manera voluntaria. Si no lo hace de manera voluntaria, pues el juez de la República tiene sus poderes para efectivamente solicitar ayuda a la fuerza pública y ir allí y realizar la restitución del inmueble y efectivamente sea entregado a su arrendador. En muchas ocasiones miramos que se están generando estas diligencias y lo primero que un tercero, un transeúnte que está por allí pasando y ve esa diligencia y ve allí la fuerza pública que están sacando las pertenencias de una persona a la calle, y dicen, miren la policía tan injusta, ¿no? La policía está cumpliendo con una orden de un juez que la persona como tal, en este caso el arrendatario, nunca quiso atacar de manera voluntaria, sino que ya tocó la fuerza, el uso de la fuerza. Bien, doctor, el siguiente mito tiene que ver con, por ejemplo, el pago del canon. Dice, si el arrendatario no paga el canon a tiempo, ¿es causal para terminar el contrato? ¿Mito o realidad? Es una realidad, perfecto. Efectivamente, si no paga el canon en tiempo, esa es la causal para terminar el contrato, es la primera causal, el no pago de los cánones de arrendamiento, y efectivamente es la más común. Y vuelvo y repito, es la obligación principal por parte del arrendatario de cancelar los cánones de arrendamiento, derivado también de otras tantas obligaciones, pero es una realidad. Esta diría que es la más frecuente, pero recordémosle a la gente otras causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Otras causales es el pago el no pago a los servicios públicos domiciliarios. Otra causales es en cuando los inmuebles objeto de arrendamiento, sea de vivienda o comerciales, están sometidos al régimen de propiedad horizontal y no cancelan el valor de la cuota de administración. Otra causal es el subarriendo, que sea subarrendado sin estar autorizado por parte del arrendador. Otra causal es no respetar y efectivamente afectar con la convivencia pacífica de la copropiedad de la comunidad y no respetar las normas del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, son algunas de ellas. Bien, Yaro Fonseca a través de Facebook, gracias por participar en este consultorio jurídico. Nos dice, durante la pandemia no se realizó aumento, me imagino, del canon de arrendamiento. En junio completa 2 años. ¿Debo esperar a junio primero para realizar el aumento de este año? Eh, Yaro, efectivamente, si no hubo aumento durante la pandemia dentro del decreto de emergencia social
económica y ecológica decretada por el presidente de la República, efectivamente lo más conveniente sí es hacerlo ya en este año, pero comunicarlo, hay que comunicarlo previamente al arrendatario y surte efectos cuando se le comunica efectivamente el aumento y desde cuando tiene operancia, es decir, que efectivamente debemos aplicar, si se trata de vivienda urbana, el IPC del año inmediatamente anterior, que fue del año 2020, que fue el 1,61%, sobre ese porcentaje se generaría el aumento. Bien, la pregunta de este usuario nos da también para hablar acerca del aumento en el valor del canon de arrendamiento. Doctor, ¿es mito o realidad que el canon de arrendamiento solamente puede aumentar una vez al año? No, es realidad. Efectivamente, así se establece en la ley 820 del 2003 y en el Código Civil respecto que efectivamente el canon de arrendamiento se podrá aumentar una vez se haya ejecutado el contrato por 12 meses, es decir, que se haya cumplido ese término en que el inmueble estaba arrendado, ya al iniciar el decimotercer mes se debe generar ese incremento, antes no se puede hacer. En caso de que esto ocurra más de una vez al año o incluso antes de que se cumplan esos 12 meses, ¿qué debe hacer el arrendatario? No, en caso que efectivamente el arrendador genere aumento o dos aumentos o más aumentos durante la vigencia, la ejecución del contrato de un año, o si son contratos de 6 meses, efectivamente, porque muchos contratos se suscriben por 6 meses, y si cumplió los primeros 6 meses, se genera ese aumento para al inicio del séptimo mes, pues allí hay una irregularidad como tal. Lo ideal es comunicárselo a su arrendador, que no está facultado para generar ese cobro, y si él insiste, pues efectivamente tendrá que iniciar alguna acción para el cobro de ese valor ajustado, pero el arrendatario tiene la justificación legal en cuanto a que la ley lo determina, que solamente se podrá generar el aumento pasado 12 meses de la ejecución del contrato. Bien, y ya estamos finalizando el programa, pero le pregunto, doctor, ¿qué hacer en caso de que el arrendador no pague el canon de arrendamiento? Es una de las preguntas más comunes que tenemos en este momento en los comentarios, y en el formulario que ustedes también pueden llenar a través del tiempo.com nos pueden dejar su consulta sobre esto o cualquier otro tema legal, pero ¿qué hacer en ese caso? Bueno, en ese caso de que no pague el canon de arrendamiento, mi orientación inicial es iniciar el proceso de restitución, es decir, recuperar la tenencia del inmueble. ¿Con qué objeto? Pues simplemente que no siga habitando o ocupando, si es un local comercial, mi arrendatario, el inmueble, y que pasen los meses, pase el tiempo y no me pague esos meses. Además está consumiendo servicios públicos, además posiblemente también está aumentando la deuda de las cuotas de administración en la propiedad horizontal. Entonces, lo primero es iniciar la restitución, recuperar la tenencia, ¿sí? Invitarlo, siempre lo he dicho, invitarlo de manera tranquila, pacífica y sensata a mi arrendatario. Diga, mire, usted está en una situación económica difícil, entrégueme el inmueble, entrégueme el apartamento, entrégueme la casa, entrégueme la bodega, la oficina, y se genera una deuda. Y ya miramos efectivamente cómo me cancela esa deuda, también hagamos un acuerdo. Entonces, se genera la restitución, que es lo ideal en primer lugar. Y ya para el cobro, que sería la otra expectativa por parte del arrendador y propietario del inmueble, ya para el cobro de esos cánones que dejó de cancelar, del valor de sus servicios públicos domiciliarios que también dejó de cancelar, del valor de las cuotas de administración que también dejó de cancelar, pues se inicia la acción de cobro o acción ejecutiva para recuperar los dineros, y se persigue el patrimonio del arrendatario como tal o el patrimonio de sus
codeudores o coarrendatarios que suscribieron el contrato de arrendamiento para así garantizar las pretensiones y sobre todo la cancelación de esas deudas. Rodrigo Devia, gracias por participar de este consultorio. Nos hace llegar su pregunta a través de YouTube. Dice, ¿qué tan demorado es el proceso de desalojo? Según el doctor Alejandro, restitución, se siente más cómodo con ese término, que no cumple con el pago de arrendamiento. Correcto. Rodrigo, pues el proceso de restitución de inmueble arrendado efectivamente es un proceso que tiene unos tiempos, que es demorado. En este momento hay una morosidad judicial, morosidad que viene antes de entrar en esta atención remota, como lo están haciendo los juzgados, y esta justicia remota o virtual que también se llama. Efectivamente hay una morosidad, pero realmente no es por culpa directa de los juzgados de la República, sino la situación se da por el volumen de acciones, el volumen de conflictos que hay, porque aquí, vuelvo y repito, no opera la sensatez del arrendatario decir, oye, sí, mi situación económica está difícil, yo ya no voy a poder seguir cancelando, voy a entregar el inmueble, voy a sentarme, voy a hacer un acuerdo con mi arrendador, pero le entrego el inmueble. Entonces, y es una de las preguntas que yo siempre le digo a mis clientes y a mis alumnos en la universidad, que es la pregunta más difícil de contestar, el tiempo. Hay muchos factores allí que operan, depende la habilidad y la diligencia del juzgado. Vuelvo y repito, los juzgados son diligentes, pero tienen cúmulo de trabajo, cúmulo de procesos. La situación que se puede presentar es también, yo no sé cómo va a actuar la parte demandada, es decir, el arrendatario, si va a generar oposición, si va a cualquier pronunciamiento por parte del juez, va a interponer los recursos de ley a los que tiene derecho constitucionalmente, o va a guardar silencio, que el juzgado lo puede encerrar, que el juez puede entrar en una incapacidad, que el juez fallece, entonces el juzgado efectivamente hay que nombrar un nuevo juez, hay que cerrar el juzgado, hay que hacer un inventario, son tantas cosas, pero por promedio un proceso de estos puede durar hoy en día alrededor, llegando casi a los 2 años. Entonces, lo mejor es concertar, invitar a mi arrendatario para que sea una entrega voluntaria, pacífica y tranquila. Bien, doctor, una última pregunta. Nos dice Marlene Gómez. Tengo arrendado para 5 personas y cuando voy a mirar hay 8 personas viviendo en el apartamento. ¿Esto es causal para pedir mi apartamento? Marlene, pues sí es una causal efectivamente. La situación que se da es que habría que determinar el contrato si fue determinado para 5 personas y están habitando 8, si se está presentando un subarriendo, posiblemente hay otras personas allí que el arrendatario inicial y directo con Marlene generó un contrato adicional de su arriendo con terceras personas, o también ellos se pueden excusar que son familiares que han venido a visitarlos y que no es permanente esta estadía allí de estas personas, que es temporal. Entonces, pero consideraría allí sería entrar a valorar a solicitar algunas pruebas como una audiencia de conciliación, un interrogatorio de parte como prueba anticipada, o efectivamente invitarlos a que terminen el contrato por esta situación, que el inmueble está siendo sobreocupado, que su capacidad pues no es para tantas personas, entonces que llegará a un feliz acuerdo. Doctor Alejandro, fue un gusto recibir su asesoría en este tema de contratos de arrendamiento. Diana, no, muchas gracias nuevamente por la invitación, consultorio jurídico de la Universidad Libre en la Alianza con el Tiempo. Muchas gracias y una buena tarde para todos.
A quienes nos siguen en esta transmisión en vivo, les recuerdo que ustedes pueden consultar otros temas de consultorio jurídico ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia, Servicios. Y recuerden que el próximo martes a esta misma hora estaremos tratando otro tema legal de su interés. También recuerden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para ver este y otros contenidos. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.